Hijos e hijas amados en Cristo, hermanos y hermanas de la única Iglesia Santa, católica y apostólica, como vuestro Padre espiritual, sucesor de San Pedro, me presento ante vosotros con el corazón encendido por el fuego del Espíritu Santo, tejiéndonos juntos en un tapiz sagrado de fe. No estáis aquí por casualidad, el Señor mismo os ha llamado, a cada uno por su nombre. Como proclama Isaías 43:1, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Hoy nos reunimos bajo la sombra de la cruz, en la luz radiante de la resurrección, para meditar en un misterio que atraviesa el alma, las oraciones que Dios siempre escucha, los clamores que ascienden como incienso hasta su trono, las súplicas que desatan los tesoros de su misericordia infinita. En un mundo donde los corazones se cansan, donde las voces vacilan en el silencio de las súplicas no respondidas, os invito a abrir vuestras almas, porque el Dios que os formó escucha, y sus respuestas transforman vidas, renuevan la fe y nos atraen al abrazo eterno de su amor. Deteneos ahora, hijos míos, y uníos a vuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Compartid en los comentarios vuestro nombre y el rincón de la creación de Dios, desde donde escucháis estas palabras: vuestro pueblo, vuestra ciudad, vuestro hogar. Acompañadlo con una sencilla oración. Señor, escucha mi clamor y acércame a ti. Como afirma el Salmo 34:17, los justos claman, y el Señor los escucha. Vuestras voces, elevadas con fe, se unen al coro de la Iglesia, resonando en los atrios del cielo. Embarquémonos ahora en este viaje sagrado, explorando 4 oraciones que Dios nunca deja de responder. Oraciones que transforman nuestras vidas, fortalecen nuestros espíritus y nos unen a su corazón. Al comenzar, aferrémonos a la verdad de que la oración no es un ritual distante, sino un diálogo vivo con el Creador, un puente hacia su misericordia. Como exhorta 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Amados míos, como Padre que anhela que cada uno de vosotros habite en la casa del Padre, comienzo con la oración más urgente de todas, la oración por la salvación. Este es el clamor que cambia la eternidad, la súplica que determina si caminaremos en la luz de la presencia de Dios o vagaremos en las sombras de la separación. Desde el momento en que disteis vuestro primer aliento, fuisteis puestos en una peregrinación por este mundo, un viaje hacia uno de 2 destinos. Romanos 3:23 nos recuerda que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Sin embargo, Juan 3:16 declara que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el corazón de nuestra fe, un Salvador que busca a los perdidos, que llama a los quebrantados, que os espera. Muchos de vosotros, hijos míos, podéis sentiros indignos, como si debierais limpiar vuestra alma antes de acercaros al altar de la misericordia de Dios. Tal vez carguéis con el peso de errores pasados, creyendo que os impiden recibir su amor. Pero escuchadme, Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores, como confirma Marcos 2:17. Vino por los cansados, los perdidos, los de corazón roto. Vino por vosotros, en la cruz, cuando exclamó: todo está cumplido, como registra Juan 19:30. Pagó el precio de vuestra salvación por completo. No hay nada más que ganar, solo un regalo que recibir. Cuando clamáis: Señor, sálvame, Dios no duda. Romanos 10:13 asegura: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cada alma, no importa cuán lejos hayáis vagado, no importa la profundidad de vuestras heridas. Imaginaos al ladrón en la cruz, un hombre cuya vida estuvo sumida en la rebeldía, condenado a morir sin tiempo para enmendar sus caminos. En su último aliento, se volvió hacia Jesús y oró: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, como relata Lucas 23:42. ¿Lo rechazó Jesús? ¿Recitó sus pecados? No. Con un amor sin límites, respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso.
como promete Lucas 23:40. Esa oración sincera abrió las puertas del cielo, transformando a un ladrón en un santo en un instante. Recuerdo a un joven, Antonio, a quien conocí en una parroquia en las afueras de Roma. Se había alejado de Dios, atrapado por las tentaciones del mundo, adicciones, desesperación y decisiones que lo llevaron a una celda de prisión. Una noche, en el silencio de su encierro, se arrodilló ante una imagen desgastada del Sagrado Corazón, con lágrimas corriendo por su rostro, y susurró: «Dios, si eres real, sálvame». En ese momento no sintió juicio, sino paz. No condena, sino el abrazo de un Salvador que nunca había dejado de perseguirlo. Jeremías 1:5 confirma: «Antes de formarte en el vientre, te conocí». Dios había amado a Antonio desde la eternidad, y en ese clamor, su vida fue transformada. Ahora sirve en su parroquia, guiando a otros hacia la Eucaristía, un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Hijos míos, si nunca habéis hecho esta oración, no demoréis mientras tengáis aliento. La invitación permanece. 2 Corintios 6:2. Ahora es el tiempo de la gracia de Dios. Ahora es el día de la salvación. No necesitáis ser perfectos. Solo venid como sois. Os necesito. Sí, a vosotros que leéis estas palabras, para que elevéis vuestros corazones al crucifijo y digáis: Señor Jesús, me rindo. Sálvame. Dios responderá, no con juicio, sino con misericordia, transformando vuestra vida para la eternidad. Mientras avanzamos, llevemos esta verdad que la salvación es el fundamento de toda oración a nuestra próxima reflexión, donde buscamos la sabiduría para caminar en la luz de Dios, firmes en la esperanza de la salvación. Nos volvemos hacia otra oración que Dios siempre responde, la oración por la sabiduría. En un mundo que deslumbra con tesoros fugaces riqueza, fama, poder, es la sabiduría la que nos ancla, guiándonos hacia elecciones que honran a Dios y conducen a la vida. Sin sabiduría, somos como barcos a la deriva en una tormenta, zarandeados por las olas de la duda y la tentación. Pero cuando buscamos sabiduría, Dios la derrama generosamente, como invita Santiago 1:5. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da tátetos con generosidad y sin reproche, y le será dada. La sabiduría no es mero conocimiento, una colección de hechos o reconocimientos académicos. Una persona puede conocer las Escrituras de memoria y, aún así, no vivirlas. La sabiduría es la gracia de ver como Dios ve, de elegir como Él elegiría, de caminar por sendas que conducen a la bendición en lugar del arrepentimiento. Proverbios 9:10 enseña: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es la humildad de arrodillarse ante el Santísimo Sacramento, con el rosario en la mano, y orar: Señor, no conozco el camino, muéstramelo. La sabiduría es para cada alma, el padre que guía a un hijo, el trabajador que enfrenta un dilema moral, el joven que discierne una vocación, el cónyuge que navega las pruebas del matrimonio. Es para vosotros, que estáis en una encrucijada, inciertos del camino a seguir. Considerad al rey Salomón, quien, al serle ofrecido cualquier don por Dios, eligió la sabiduría por encima de todo. Como relata Primero Reyes 3:9. Dios estaba tan complacido que le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. ¿Por qué? Porque la sabiduría alinea nuestros corazones con el plan de Dios, ordenando nuestras prioridades, nuestras elecciones, nuestras vidas. Es la brújula que nos guía a través de las tempestades de este mundo, asegurando que caminemos en la luz de Cristo. Proverbios 3:6 promete: reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Recuerdo a una mujer, Teresa, a quien conocí en un bullicioso mercado en Nápoles. Estaba en una encrucijada, dividida entre perdonar una traición que había destrozado a su familia o aferrarse al resentimiento que envenenaba su corazón. En su angustia, buscó consuelo en una capilla de adoración parroquial, sus dedos recorriendo las cuentas de su rosario mientras contemplaba la Eucaristía. Allí,
El Espíritu Santo habló a través de Proverbios 3:5, que urge: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Teresa eligió el perdón y su corazón encontró paz. Su familia fue restaurada. Su historia, como una vela que parpadea en una iglesia oscura, nos recuerda que la sabiduría de Dios ilumina incluso los caminos más sombríos. Pero cuidado, hijos míos, cuando pidáis sabiduría, Dios puede responder de maneras que no esperáis. A veces habla a través de las Escrituras, como declara el Salmo 119:25. Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi sendero. A veces guía a través de consejos piadosos, colocando almas sabías en vuestra vida, como aconseja Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros tienen éxito. A veces enseña a través de las pruebas, como advierte Eclesiástico 2:1. Cuando vengas a servir al Señor, prepárate para las pruebas. Sin embargo, cuando llega la sabiduría, debéis obedecer. Incluso cuando el camino es empinado, con demasiada frecuencia, buscamos la guía de Dios, pero nos alejamos cuando desafía nuestros deseos. Pienso en un comerciante que conocí en Lisboa, un hombre de gran éxito que construyó un negocio próspero, pero perdió su camino, persiguiendo riquezas por encima de la voluntad de Dios. Sus amigos le instaron a buscar la guía divina, pero él se apoyó en su propio entendimiento. Como advierte Proverbios 16:25, hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Su imperio se derrumbó, y en su dolor confesó: si tan solo hubiera buscado la sabiduría de Dios y escuchado, no caminéis por ese sendero. Hijos míos, arrodillaos ante el altar, orad el rosario y clamad: Señor, concédeme sabiduría. Dios responderá, y su luz os guiará. Mientras sostenemos esta verdad, pasemos a la oración que nos sostiene a través de las pruebas de la vida, porque la sabiduría por sí sola no es suficiente. Necesitamos fuerza para perseverar. Habiendo buscado la sabiduría para caminar en la luz de Dios, nos volvemos ahora a una oración que nos lleva a través del crisol del sufrimiento, la oración por la fortaleza. Amados míos, hay momentos en que las cargas de la vida se sienten como una cruz demasiado pesada para llevar. Enfermedad, pérdida, traición o pruebas que desafían la fibra misma de vuestra alma. Podéis orar para que Dios levante el peso, para que termine el sufrimiento. Sin embargo, a veces no da alivio, sino la fuerza para soportar. Esta oración, ofrecida con fe, Dios siempre la responde. Como afirma Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y multiplica el vigor del débil. Considerad al apóstol Pablo, un gigante de la fe que enfrentó una espina en la carne, una prueba que lo atormentaba, como describe 2 Corintios 12:7. 3 veces suplicó alivio, pero Dios respondió: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como revela 2 Corintios 12:9. Pablo no recibió liberación, sino algo mayor, la fuerza para continuar, la gracia para proclamar. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Así es con nosotros. Cuando sentís que no podéis dar un paso más, Dios os lleva. Cuando vuestra fuerza falla, su poder os sostiene. Conocí a una madre, María, en una capilla de hospital en Dublín, su rostro marcado por el dolor, mientras su hijo luchaba contra una grave enfermedad. Cada mañana oraba ante el tabernáculo, aferrando una medalla milagrosa, suplicando por sanación. La sanación no llegó como ella esperaba, pero encontró una paz que superaba todo entendimiento. Como promete Filipenses 4:7, me dijo: el Señor no ha quitado el dolor, pero me ha dado fuerza para atravesarlo. Su fe, como un faro en la noche, brilló con la gracia de Dios, inspirando a su parroquia a unirse en oración, sus voces elevándose en un rosario de la divina misericordia. Cuando las pruebas os asalten, el enemigo puede susurrar que Dios os ha abandonado. Rechazad esa mentira. Hebreos 13:5 asegura: nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios escucha vuestro clamor, y su fuerza os sostendrá.
Imaginad a Sadrach, Mesach y Abednego arrojados al horno de fuego, como relata Daniel 3. Dios no los libró de las llamas, pero caminó con ellos en el fuego. Así también, Él camina con vosotros. Recuerdo a un viudo, Giovanni, en un pequeño pueblo de Sicilia, que perdió a su esposa por una enfermedad. El duelo amenazaba con consumirlo, pero encontró consuelo en la misa diaria, donde la Eucaristía se convirtió en su fuerza. Isaías 41:10 anima: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. La fe de Giovanni lo sostuvo, y ahora lidera un grupo parroquial que ora por los afligidos. Un testimonio de la gracia perdurable de Dios. Hijos míos, cuando enfrentéis enfermedad, pérdida o desesperación, alzad vuestros ojos al crucifijo y orad: Señor, no puedo hacer esto. Puedo hacer esto solo. Dame tu fuerza, su gracia será suficiente. Su paz será vuestro ancla. Llevemos esta fuerza a nuestra próxima reflexión, porque en nuestra debilidad también buscamos la misericordia que sana nuestras almas, la oración por el perdón. Mientras nos aferramos a la fuerza de Dios en las pruebas, llegamos a la oración que sana las heridas más profundas del corazón, la oración por el perdón. Amados míos, ninguna carga pesa más que la culpa del pecado, las elecciones que nos separan del amor de Dios. Sin embargo, cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, clamando por misericordia, Él siempre responde. 1 Juan 1:9 declara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Su misericordia es ilimitada. Su amor más profundo que nuestros fracasos. Muchos de vosotros cargáis con el peso de la culpa, creyendo que vuestros pecados son demasiado grandes para el perdón. El enemigo susurra: no eres digno. Pero escuchad la verdad. El Salmo 103:12 promete: tan lejos como está el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestros pecados. Dios no perdona a regañadientes, corre a encontraros. Como el padre abrazó al hijo pródigo en Lucas 15:20. Recordad al ladrón en la cruz, cuya sencilla súplica: Señor, acuérdate de mí, fue recibida con la promesa del paraíso, como registra Lucas 23:43. Así también, Dios os espera. Conocí a un hombre, Luca, en un confesionario en Lourdes, su voz temblando mientras relataba años de rebeldía. Elecciones que lo alejaron de su familia y de su fe. Temía que Dios no pudiera perdonarlo, pero mientras confesaba, con lágrimas corriendo, sintió que el peso se aliviaba. La paz de la absolución lo envolvía. Isaías 1:8 invita: aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Luca ahora sirve como catequista, compartiendo la misericordia de Dios con otros. Su vida un himno de redención, pero el perdón no solo se recibe, también debe darse. Mateo 6:14. Si perdonáis a los demás sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. El perdón es una elección, no un sentimiento, una decisión de entregar la amargura a Dios, confiando en Él como el juez supremo. Pienso en una mujer, Sofía, en una parroquia en Barcelona, que luchaba por perdonar la traición de una amiga. Buscó consuelo en el rosario, meditando en los misterios dolorosos, donde el perdón de Cristo en la cruz resplandecía. Colosenses 3:13 ordena: perdonad como el Señor os ha perdonado. Sofía eligió el perdón, y su corazón encontró libertad. Su amistad fue restaurada. Hijos míos, acercaos al sacramento de la reconciliación. Arrodillaos ante el sacerdote, un instrumento de la misericordia de Cristo, y depositad vuestros pecados al pie de la cruz. Luego extended esa misericordia a los demás, liberando el resentimiento como una ofrenda a Dios. Efesios 4:32 anima: sed amables y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os perdonó en Cristo. Mientras abrazamos esta misericordia, avancemos hacia nuestro llamado final, uniendo estas oraciones en una vida de fe que transforma el mundo. Hijos e hijas amados,
Estas 4 oraciones por la salvación, la sabiduría, la fortaleza y el perdón son los pilares de nuestra fe. El latido de nuestra comunión con Cristo no son meras palabras, sino puentes hacia el corazón de Dios que transforman vuestra vida y el mundo. La salvación abre las puertas del cielo, la sabiduría ilumina el camino, la fortaleza nos sostiene en las pruebas y el perdón sana nuestras almas. Juntas, forman una vida eucarística, una procesión de fe que lleva la luz de Cristo a la oscuridad. Como exhorta Mateo 5:16, brille así vuestra luz delante de los hombres. Os necesito, a cada uno de vosotros, para que llevéis este mensaje. Compartidlo hoy con una persona, un amigo, un desconocido, un alma hambrienta de esperanza. Cread un altar en casa con un crucifijo, una estatua de María y una vela, donde oréis el rosario o el rosario de la Divina Misericordia, ofreciendo vuestros corazones a Dios. Efesios 4:1 urge: vivid de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, que vuestra vida sea un testimonio de estas oraciones, un himno de alabanza al Dios que os escucha. En vuestra parroquia, organizad una vigilia de oración para el Día de Todos los Santos, uniendo a vuestra comunidad en la fe. Orad del rosario por los difuntos, como consuela 1 Tesalonicenses 4:14. Puesto que creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, por medio de Jesús, llevará consigo a los que han dormido. Defended a los vulnerables, los pobres, los no nacidos, los ancianos, asegurando que cada alma sea honrada, como declara Mateo 25:40. Lo que hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En momentos de duda, fijad vuestros ojos en la Eucaristía, la fuente de toda esperanza. Como promete Juan 6:4, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hijos e hijas amados, mientras estamos en esta encrucijada sagrada, detengámonos a reflexionar sobre la vida de Santa Teresa de Lisieux, cuya pequeña vía transformó los actos más pequeños de amor en un camino radiante hacia la eternidad. La pequeña flor no realizó grandes milagros, ni predicó a multitudes. Vivió en el claustro oculto de Carmelo, ofreciendo cada pensamiento, cada tarea, cada momento de sufrimiento a Dios, con un corazón encendido de amor. Su vida, como una vela que ilumina una capilla oscura, nos enseña que cada oración, cada elección, cada aliento ofrecido a Dios es una semilla de esperanza eterna. Colosenses 3:70. Todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La pequeña vía de Teresa no está reservada para monjas de clausura. Es para vosotros, madres que cuidan a sus hijos, trabajadores que laboran en oficinas, estudiantes que estudian bajo la luz de una lámpara, todos llamados a tejer amor en la trama de la vida diaria. Recuerdo a una joven, Clara, a quien conocí en una parroquia en Florencia. Sentía que su vida era demasiado ordinaria para importar, sus días llenos de tareas mundanas y luchas silenciosas. Pero en un momento de gracia, leyó Historia de un alma de Teresa y comenzó a ofrecer su trabajo barrer suelos, consolar a una amiga, soportar un dolor de cabeza como oraciones a Cristo. Colocó un pequeño crucifijo en su escritorio y susurraba cada mañana: Jesús, haz de mi corazón tu morada. Su vida se convirtió en un himno de alabanza, y su testimonio silencioso inspiró a sus compañeros de trabajo a unirse a ella para orar el rosario durante los descansos. Mateo 5:16 exhorta: brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia de Clara nos recuerda que ningún acto es demasiado pequeño cuando se ofrece a Dios. Ninguna oración demasiado sencilla cuando se eleva con fe. Construid una vida de oración. Hijos míos, arraigada en la Eucaristía, la fuente y cumbre de nuestra fe, comenzad cada día con una comunión espiritual, diciendo: Jesús, haz de mi corazón tu morada, que cada pensamiento y obra te glorifique. En la misa, fijad vuestra mirada en la hostia elevada,
donde Cristo se ofrece por vosotros, ofreced vuestras luchas, vuestros temores, vuestras pérdidas, vuestras alegrías a Él, confiando en que las transforma en gracia. Como urge Romanos 12:1, ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En momentos de duelo, cuando el peso de la pérdida amenaza con aplastar vuestro espíritu, buscad consuelo en la adoración ante el Santísimo Sacramento. Hebreos 4:16 invita: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Allí, en el silencio del tabernáculo, encontraréis la fuerza para llevar vuestra cruz, la paz que supera todo entendimiento. Imaginad una familia reunida alrededor de un altar en casa, una mesa sencilla adornada con un crucifijo, una estatua de Nuestra Señora y una vela parpadeante. Cada noche oran el rosario de la Divina Misericordia, sus voces elevándose como incienso, encomendando a sus seres queridos a la misericordia de Dios. Este espacio sagrado se convierte en el santuario donde las oraciones por la salvación, la sabiduría, la fortaleza y el perdón echan raíces. El Salmo 141:2 ora: sea mi oración como incienso ante ti, el alzar de mis manos, como el sacrificio vespertino. Cread un espacio así en vuestros hogares, hijos míos, donde podáis arrodillaros y ofrecer vuestros corazones a Dios. Que sea un lugar donde enseñéis a vuestros hijos la belleza de estas oraciones, donde leáis los evangelios juntos, donde meditéis en los misterios dolorosos, uniendo vuestros sufrimientos a Cristo. Id adelante, hijos e hijas míos, como faros de la luz de Cristo. Compartid este mensaje, orad estas oraciones y vivid como testigos del amor de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de su Santísima Madre y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros y permanezcan con vosotros para siempre. Amén.